Muy buenas noches, iglesia. Vamos a darle toda la gloria al Señor y vamos a entregarle este tiempo de alabanza y de oración que Él se merece. Yo le invito para que usted donde está se disponga con todo su cuerpo, su alma, su corazón. En espíritu y en verdad oremos a Dios, que usted coja todos los muebles de la sala, apártelos, que sea el momento del altar de adoración al Señor y pues comencemos a decirle: Dios, para ti no hay nada imposible. Queremos comenzar enseguida. La gloria de Dios. Casa Roca no para y nosotros vamos a seguir en pie de lucha adorando a Dios a pesar de cualquier cosa. Vamos a decirle al Señor que nada es imposible para Él, con toda la alegría que nos caracteriza. Y en Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible en ti, los ciegos se sanan, caen las murallas, y ahora vivo por fe. Nada es imposible, nada es imposible. Voy a vivir solo por fe, no por lo que yo pueda ver. Yo sé que tú estás conmigo aquí y nada es imposible para ti. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible en ti, los ciegos se sanan, caen las murallas, y ahora vivo por fe. Nada es imposible, y nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, mi Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti, oh, oh, oh. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, cantamos. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible en ti, los ciegos se sanan, caen las murallas, y ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, oh, oh, oh. Creo en ti, mi Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, mi Dios. Dios, gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias, mi Señor, porque podemos escuchar tu voz. Podemos tener intimidad contigo, Dios. Cada vez que oramos, mi Señor, no es un monólogo de oración, sino queremos escuchar tu pronta y sabia respuesta, mi Señor. Queremos tener un momento de intimidad con el Señor. Cierre los ojos de donde está. Si quiere, levante sus manos y dígale: Dios, quiero escucharte. Quiero, Padre Celestial,
En medio de todo esto, habla a mi corazón. Te necesitamos, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Fluye Espíritu de Dios. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría todo el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Yo sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Dígale, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Sin querer nada más, Señor, escuchar tu dulce voz. Quiero escucharte, Señor, quiero escuchar, Espíritu de Dios, quiero escuchar el resplandor de tu voz. Fluye, fluye, llénanos, Señor, habla a cada corazón, Papito Santo, te necesitamos. Fluye, Espíritu Santo, fluye con un poder especial. Fluye, mi Dios, háblanos, te necesitamos todos los días y a toda hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra reunión de miércoles a mitad de semana en casa sobre la Roca Cartagena, una familia en unidad. Bueno, continuamos con nuestros servicios virtuales. Les invito a que me acompañen a Efesios capítulo 4 versículos 12 al 13. Título de la prédica: Transformación, proceso divino. Y este pasaje dice así: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amado Señor, te damos gracias por la palabra que nos regalas hoy.
Te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestras vidas, que las transformes y que nos ayudes a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra siempre nos recuerda de que hay una obra sobrenatural de Dios en transformarnos para llevarnos a la plena estatura de Cristo, para que seamos como Jesús. Es un diseño divino, forma parte del plan de Dios que nosotros seamos transformados por Él hasta llegar a ser como Jesús. Y en 2020 Visión Integral estamos este mes trabajando con la parte de formación. Vimos anteriormente identidad. Hoy vamos a hablar de formación. Y qué bueno nos cae esta prédica como anillo al dedo, porque necesitamos ser moldeados por Dios y transformados por Dios. Y preguntas. Tengo varias preguntas. ¿Por qué nos cuesta trabajo entender todo esto? ¿Quién nos ha dicho que no podemos cambiar? ¿Crees que Dios vino solo a transformar tu ser interior o a transformar tus circunstancias? ¿Hemos tratado de cambiar, de superar miedos, complejos? Estas preguntas seguramente serán resueltas después que escuchemos este sermón. Primer punto de la prédica, identifícate. ¿Quién eres? Juan 8:12 dice lo siguiente: una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús sabía quién era, la luz del mundo, el Mesías. Y él habla que el que está en tinieblas no lo va a conocer. Pero él les da la oportunidad que lo conozcan porque él es luz. Los que están desubicados estaban sin identidad. Jesús sabe claramente quién es. Y por eso él no se sintió bajo presión y de tratar de comportarse diferente a lo que él era o a lo que él es, el Hijo de Dios. Y ahí radica el principio de la identidad. Si tú tienes la visión clara de quién eres y no te dejas presionar, pues siempre te vas a comportar como tú eres. El mundo nos lleva a decirnos qué tenemos que hacer, qué tenemos que comprar, cómo tenemos que comportarnos, a ir a donde los otros digan. El mundo nos quiere manipular y siempre tratarán de convertirnos en lo que ellos piensan que nosotros debemos ser, en lugar de lo que Dios nos está diciendo que somos. Y yo tengo una frase que me ha ayudado mucho en mi vida ministerial y personal: el que no se organiza, otros lo organizan. No saber quién eres va a generar estrés. ¿Cómo así? Pues claro, porque si tú no sabes quién eres, vas a tratar de ser alguien que realmente no eres. Y vas a aparentar. Aparentar causa estrés. Es tratar de vivir una doble vida, mantener toda la vida una vida en fachada no es fácil. Y es mejor ser como Dios nos hizo y no tratar de aparentar otras personas que no somos. Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos clara nuestra identidad en Cristo, nos vamos a comportar tal cual como lo que somos, como hijos de Dios. Somos aceptados tal cual como somos. Dios nos aceptó tal cual como somos. Él no se equivocó con nosotros, Él no se equivocó contigo ni conmigo. Él tiene un plan para tu vida. Recuerda que Jesús murió por ti, por mí, que valemos la sangre de Cristo. Que como hijos de Dios, así las personas nos rechacen, discriminen o no nos acepten, somos aceptados ya por nuestro Señor Jesucristo. Si tienes problemas de identidad en Cristo, eres inseguro, insegura,
y te va a costar trabajo para servir a otros. Hasta que tú no resuelvas ese problema de identidad, serás inseguro, te sentirás inadecuado, no vas a poder encajar fácilmente dentro del equipo, del ministerio, y vas a sentir la presión que va a generar estrés. No puedes servir a otras personas hasta que no resuelvas tu problema de identidad. Y Jesús nos dio un ejemplo tremendo de identidad. Nos sorprendía siempre con su humildad. Siempre Él constantemente hacía cosas que sorprendían a todas las personas y puso a los demás antes que Él. Es decir, Él servía a los demás antes de servirse a sí mismo, porque a eso vino, a servir y no ser servido. Pero los discípulos tenían inseguridad y por esa inseguridad ellos no sabían qué hacer en momentos determinados. Y a veces nos vemos como necios, como torpes, pues así somos nosotros cuando no tenemos clara nuestra identidad. Por ejemplo, un pasaje precioso para reconocer esto, para hablar del tema. ¿A quién se le hubiera ocurrido lavarle los pies a todos, sino a Jesús? ¿Por qué solo a Jesús se le ocurrió lavarle los pies a todos cuando no estaba el esclavo, el sirviente en la puerta? ¿Por qué lo tuvo que hacer Jesús? ¿Por qué a nadie se le ocurrió hacerlo? ¿Saben por qué? Porque Él nació para servir y no ser servido. Por eso muchas veces nos vamos a preguntar por qué hay personas a quienes se les ocurren grandes ideas y a nosotros no. A veces nosotros decimos, wow, tremenda idea, ¿cómo es que a mí no se me ocurrió? ¿Saben por qué esas personas tienen grandes ideas? Muchos dirán, es que él es el líder, es más preparado, son genios. No, no necesariamente. Esas personas tienen grandes ideas porque conocen su propósito de vida, saben a qué han venido a este planeta Tierra, y cuando conocen su propósito de vida se conectan rápido con ese propósito e inmediatamente identifican la necesidad del momento. ¿Estamos comprendiendo? Son personas que aman lo que hacen, son apasionadas por lo que hacen y hacen todo con amor. Ese es el ejemplo, el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Cuando Jesús sirvió y lavó los pies, Él sabía quién era y a quién le pertenecía. Así que no le importaba humillarse y servirles a todos los demás. Otra cosa que debemos identificar fuera de quiénes somos es nuestro sistema de creencias. Usted y yo debemos identificar nuestro sistema de creencias, en quién hemos creído, cuáles son los principios y valores que rigen nuestra vida, qué es lo que te lleva a ser imitador de Cristo. Si eso lo hacemos, muy fácilmente sabremos qué hacer en los momentos difíciles de la vida. Y mire cómo podemos fortalecer nuestro sistema de creencias, estudiando la palabra de Dios, tiempo de intimidad con Cristo, convertir nuestras creencias en vivencias y llevar el Evangelio a otros. Esto nos ayuda inmensamente con identificar nuestro sistema de creencias. ¿Qué otra cosa debemos identificar? Identifica tu don. ¿Cuáles son los dones que Dios te dio? Si hay un propósito que Dios te dio, tienes dones que están relacionados directamente con ese propósito. Si tú tienes un don, las personas te van a buscar para específicamente uses ese don con esas personas. Por ejemplo, si usted tiene el perfil para ser consejero, las personas van donde usted, lo van a buscar para pedir un consejo, dirección,
porque usted es compasivo, conciliador, comprensivo y siempre va a orientar bajo la palabra de Dios, bajo la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Otra forma de identificarnos y de conocernos es identificar nuestras limitaciones. Así como tú conoces tus dones, debes conocer tus puntos débiles y trabajar de la mano de Dios en ellos, porque esa es una de las primeras luchas que debemos enfrentar. Ahí es donde Dios va a enfocar su trabajo y debemos colocar todo de nuestra parte para conformar un equipo con Dios. Dentro de todo este proceso de transformación, nosotros formamos un equipo con Dios. Y esto nos va a ayudar a identificar nuestras debilidades. ¿Cuáles serían nuestras debilidades? Por ejemplo, podría ser incredulidad, falta de compromiso, inconstancia, apatía espiritual, miedos, complejos, sentimientos de inferioridad, orgullo, egocentrismo, desobediencia, envidias, pecados ocultos y hábitos pecaminosos. Miren la cantidad de debilidades que hay. Si nosotros no luchamos para eliminar nuestras debilidades, nos vamos a enfrentar al Señor, porque nos estamos oponiendo a su plan, a su diseño divino, que es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Podremos tener muchas debilidades que las tenemos que enfrentar según el caso particular que le ocupa a cada uno de nosotros. Y yo creo que la historia de Gedeón nos va a ayudar mucho en esto. Y quiero que repasemos un poco lo que le sucedió a Gedeón. Y vamos al segundo punto de la prédica. ¿A quién enfrentas? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son esas debilidades internas que tienes o que tenemos? Jueces 6:12 dice los 12 en adelante. Vamos a leerlo desde el 11 en adelante. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Miren cómo lo saluda el ángel del Señor. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¡Wow! Gedeón no se veía como un guerrero valiente. Y si usted pudo escuchar lo que acabamos de leer, hay 3 debilidades que tenía Gedeón. Primero, tenía miedo. Estaba trillando en un lagar. Estaba trillando trigo en un lagar cuando normalmente eso se hace a campo abierto. Él tenía miedo de los madianitas. Segundo, tenía un corazón endurecido. Se quejaba de Dios, culpaba a Dios de la situación. Tenía, la tercera, baja autoestima, porque se sentía insignificante, el más débil de la tribu de Manasés. 3 muros que se debían derribar, que obstaculizaban los propósitos de Dios. El Señor estaba llamando a Gedeón y Gedeón lo que hacía era levantar problemas, ponerles quejas, decir que él no podía. Y no debemos tener estos problemas en la vida. Estos 3 problemas son terribles. Tener miedo, corazón endurecido y baja autoestima son problemas terribles. No debemos tenerlos, pero como estamos en un mundo caído, puede pasar. Puede pasar. Y Dios quiere que enfrentemos las debilidades que tengas, al igual que las de Gedeón, las enfrentes y las venzas de su mano.
Vamos a entender un poco cada uno de estos tres problemas de Gedeón. El primero, el miedo. A ninguno de nosotros nos agrada el miedo, pero lo permitimos. No nos agrada, no nos gusta el miedo. A nadie con 5 sentidos va a aceptar los miedos, pero le abrimos la puerta de nuestra vida y aceptamos ese miedo porque definitivamente nos paraliza y entonces no queremos hacer nada porque tenemos miedo y nos hace totalmente improductivos. Usted no quiere hacer nada, sienta miedo. O dicho de otra manera, sienta miedo para no hacer nada. El miedo va a devorar muchas cosas en nuestras vidas. Devora nuestras victorias, hace más lento nuestro crecimiento en Cristo, nos convierte presas fáciles del enemigo y las bendiciones se retardan. Y hoy el Señor quiere que enfrentes tus miedos de su mano. Muchas personas se escudan del miedo. Es muy fácil escudarnos del miedo para decir que no podemos hacer las cosas. Decimos simplemente, es que yo soy muy tímido, a mí me da pena, ese no es mi fuerte. Eso es físico miedo. No eres tímido, no eres tímida, tienes miedo. Dios no tolera el miedo en nuestras vidas. Cuando tengamos miedo o cuando sintamos miedo para hacer algo que Dios nos llamó, es como si estuviéramos esperando que Dios nos diga, ok, sí, ya sé, eres tímido, eres tímida, buscaré a otra persona para que haga tu trabajo. No. Si el Señor te llamó, es a ti a quien llamó. Con tus debilidades, con tu potencial, así como te llamó el Señor. No importa. Dios te llama y el miedo se tiene que ir. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7 lo dice. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios viene a levantarnos, no a derribarnos. Si usted debe obedecer a Dios en alguna instrucción que Dios le dio, hágalo. Y si tiene miedo, enfrente su miedo de la mano de Dios. Si es el caso, ayune, pero enfrente su miedo. Dios viene a levantarnos, no a derribarnos. Acuérdese lo que dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. El segundo problema de Gedeón, un corazón endurecido. Estamos tratando el caso de Gedeón porque algunos de estos tres problemas de Gedeón puede encajar en la vida de alguien y de todas maneras nos va a servir para tener una orientación de cómo enfrentar nuestras debilidades. Gedeón le reclamaba al Señor y se quejaba que por qué lo había abandonado, que todas las maravillas y prodigios donde estaban. Muy seguramente Gedeón tenía necesidades insatisfechas, porque el ser humano cuando tiene necesidades insatisfechas, su corazón se endurece. Es como una respuesta a esas frustraciones del pasado, que quiere que no se repitan, pero tampoco dejan el pasado. No queremos que se repitan esas frustraciones, pero no queremos dejar el pasado. ¿Y qué tenemos que hacer? Dejar el pasado. Comenzar un nuevo comienzo, tener un nuevo comienzo con el Señor. Esa es la mejor solución para un corazón herido y endurecido. Dejar el pasado. Lucas 9:62 dice, Jesús le respondió, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, exacto, para el reino de Dios. Al seguir mirando el pasado, si seguimos mirando el pasado, no somos aptos para el reino de Dios. Un corazón endurecido debe rendirse al Señor y perdonar y dejar su pasado, básicamente. Porque la falta de perdón trae resentimiento, raíces de amargura y el corazón se endurece. Tenemos que pedir perdón, perdonar a quienes nos ofendieron y dejar el pasado, pasar la página y continuar
hacia el destino que el Señor ha marcado para cada uno de nosotros, a cumplir sus propósitos en esta tierra. Y el tercer problema era baja autoestima. Las personas que tienen baja autoestima no se aman. O dicho de otra manera, no se aman como Dios los ama. Si Dios nos aceptó, nos hizo aceptos a través del sacrificio en la cruz, Dios nos ve como sus hijos. Véase como un hijo, una hija de Dios. Despojémonos de esas malas concepciones de sí mismo, de que no nos amamos porque somos flacos o gordos, o demasiado gordos, o demasiado altos, o demasiado bajitos. El Señor nos ama. ¿Saben por qué? Porque Él nos creó. Somos creación de Dios. Si fuimos creados por Él y para Él, para cumplir sus propósitos, Él nos ama. Él va a cumplir sus propósitos con nosotros. Somos sus hijos, somos sus tesoros, somos posesión exclusiva. Deuteronomio 7, 6 al 7 dice lo siguiente: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Créelo y dejarás de ser insignificante. Cree que tú eres propiedad exclusiva de Dios, que Él te escogió por encima de todos. Amén. Tercer punto de la prédica, nuestro llamado. Y yo quiero que pasemos de nuevo a Jueces 6.1. Jueces 6.16. El Señor respondió. Mire lo que le dijo el Señor, o cómo le responde el Señor después de esa frustración, de ese corazón endurecido, que se creía insignificante, que tenía miedo. Mire cómo le responde el Señor a Gedeón. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¡Wow! El Señor sabía cómo se sentía Gedeón. El Señor sabía de sus problemas de corazón endurecido, de miedo y de baja autoestima. Él conocía perfectamente eso. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba profetizando que iba a derrotar a los madianitas, no en las fuerzas de Gedeón, sino en su poder, porque el Señor estaría con él, porque el Señor estaba con él y el Señor está contigo. No tengas miedo, el Señor está contigo. No importa los problemas, debilidades y complejos que puedas tener, Dios está contigo. Amén. Y una conclusión de este caso de Gedeón es que no debemos presentarle disculpas, excusas a Dios cuando Él nos ha llamado. Cuando Dios nos llama a algo, no le respondamos diciendo que ahora no, que no tengo tiempo, que no podemos, que no estamos preparados o que tenemos miedo. Los llamados son irrevocables. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Gedeón en otras palabras. Gedeón, irás a derrotar a los madianitas. No podemos renunciar a los llamados de Dios. ¿Y por qué? Porque es parte de nuestro proceso de transformación. Cuando Él nos llama, Él nos capacita, Él nos transforma en sus manos, nos moldea. Por eso debemos aceptar los llamados de Dios. Y repito, son irrevocables. Dios, cuando no le queremos prestar atención y no le respondemos a un llamado como Él quiere, nos va a encarar. Nos va a encarar y nos dice: anímate, que yo estoy contigo. Así como Dios nos ha escogido muchas veces para triunfar en la vida, también nos ha escogido para enfrentar grandes desafíos. En esta crisis de esta pandemia mundial, nos cuestionamos muchas veces las decisiones de Dios. Él nos escoge muchas veces nos ha escogido en el pasado para lograr victorias, porque nos llamó a luchar, a batallar en medio de las adversidades.
Sabemos que las aflicciones pesan, pero el sufrimiento terrenal es poco para la gloria eterna que recibiremos junto con Cristo. Dios tiene un plan contigo y conmigo, el mejor, porque los planes de Dios son más altos que los nuestros, sus recompensas son eternas, y cuando caminamos de su mano, no solo venceremos, sino que nos usa y nos hace ser más como Jesús. Cuarto punto de la prédica, nuestra actitud. Filipenses 2, 6, 8. Mire cómo debe ser nuestra actitud. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, el Señor se convirtió en un siervo. Y al manifestarse como hombre se humilló el Señor Jesús a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús nos enseña que Él toma la forma de un siervo, de un servidor. Y nos enseña que por encima de todo debemos ser humildes. Aún siendo Dios, tomó la forma de un servidor. Y yo te pregunto, ¿qué forma crees que te ha dado Dios? ¿La de rey, conde, príncipe, emperador, el mejor de los mejores? Jesús nos da ejemplo de humildad. Ya lo vimos lavando pies, pero miren, él mismo lo dice, Mateo 11:29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para mi alma. El Señor quiere que seamos humildes y mansos como Él. Dios habita en el corazón humilde. ¿Cómo así? Mira, Isaías 57:15. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Abro comillas, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Dios, así como habita en un trono de majestad, de gloria, de misericordia y de gracia, también habita en el corazón del humilde. Increíble lo que hace el Señor. ¿Y qué hace con los orgullosos? Se le opone. Santiago 4:6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hay personas orgullosas que se creen mejor que el jefe, mejor preparado que los demás. Y cuando una persona piensa de esa manera, es altiva, orgullosa, es atreverse a creer que tiene mejores ideas que los demás o mejores ideas que Dios. Tu llamado en su real contexto radica en lo siguiente. No lo subestimes, pero tampoco lo sobrevalores. Los dones y los talentos que tenemos no son suficientes. Necesitamos colocar todos esos dones y esos talentos en las manos del Creador, que es el dador de todos nuestros dones, sueños, para que todo encaje perfectamente en sus propósitos. Y ese es el trabajo que el Señor hace con nosotros, pulirnos, moldearnos, forjar el carácter de Cristo en todos nosotros. Y no basta creer que somos buenos, responsables. Yo creo que debemos creer más allá de que tenemos un compromiso de permitirle al Señor que nos moldee para parecernos cada vez más a Jesús. Solo cuando nos permitimos nosotros que Dios moldee nuestras vidas, Él podrá usarnos para servir a otros, cumpliendo su plan en todos los demás. Recordemos siempre que separados de Dios no podremos hacer nada. Juan 15:5 lo dice.
¿Y por qué el Señor dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas? El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué? Repito, dice el Señor esto. Hay varias razones. Primero, porque Él tiene el control. Es nuestro alto refugio, nuestro Dios protector. Es el Señor de nuestras vidas, nuestro proveedor. Suplirá todo lo que necesitemos. Nos hace crecer, nos capacita, moldea para hacernos más como Jesús. Es nuestra guía. Nos revela información privilegiada que antes no sabíamos, que tiene reservada para ti y para mí. Solos definitivamente no somos capaces. Y además, la gloria es para Él y no para nosotros. Definitivamente, iglesia, Él es todo para nosotros. Dios quiere hoy, a través de esta prédica, afirmar nuestra identidad. Quiere que recordemos que somos hijos de Dios, que nuestra identidad está en Cristo, que si somos hijos de Dios sabemos quién es nuestro papá, quiénes somos para Dios y quién es Dios para nosotros. Dios quiere moldearnos porque no somos perfectos, quiere trabajar en nuestras debilidades, moldearlas, pero también el Señor necesita que en humildad reconozcamos que le hemos fallado y que pongamos de nuestra parte para reconocer nuestras faltas. Y yo pregunto, ¿qué tareas, qué llamados o qué misión no le has prestado atención o no le has puesto todo el interés al Señor? ¿Has puesto todos tus talentos y tus dones en las manos de Dios? Allí están nuestras primeras batallas. Hay propósitos muy diferentes a los que creíamos y esos propósitos son asignados por Dios. Dios viene a cambiar radicalmente nuestras vidas. Dios viene a transformar todo, absolutamente todo en nuestras vidas. El mundo nos enreda, el activismo, el trabajo, y no nos da tiempo para escuchar a Dios. Dios quiere que no le ocultes nada. No le ocultes más tus dones, tus talentos. No más trillando en un lagar, no más haciendo cosas en el anonimato. Dios quiere sacarte a la luz. Dios quiere debutar contigo. Todos los personajes bíblicos se pusieron en las manos de Dios y Dios moldeó su carácter. Moisés, Abraham, Jacob, por mencionar algunos. Cuando enfrentes una lucha, cuando enfrentes una crisis o cualquier problema de la vida, no le preguntes a Dios por qué a mí. Pregúntale, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Iglesia, ¿por qué nos cuesta trabajo entender que hay un propósito especial de Dios en transformarnos como Jesús? Cuando sigues a Cristo, puedes estar segura de quién eres y a quién le perteneces, porque eres propiedad exclusiva de Dios. ¿Y quién te ha dicho que no podemos cambiar o que no puedes cambiar? El mundo, nuestra naturaleza pecaminosa, el enemigo, las amistades, nuestras familias, nuestra esposa. No te confundas, no te dejes confundir. Si alguien se atreve a desviarte de tu destino o de tus propósitos que Dios tiene destinados para ti, está desafiando el plan. Pero si tú has decidido no prestar atención a la voz de Dios, hoy es el día para pedir perdón y reconciliarte con Él, porque no estás apoyando su plan. ¿Crees que Dios vino exclusivamente a cambiar las circunstancias y no a transformar nuestro ser interior? Pues estamos equivocados. Si de este tiempo difícil, de esta pandemia, no hemos aprendido lecciones para toda la vida, algo está pasando en nuestro carácter. Con Dios todas las cosas, todas las situaciones tienen un propósito. No suceden porque sí. Y nadie, absolutamente nadie sin la ayuda de Dios
podrá sortear este tipo de crisis. ¿Por qué? Porque podrán venir fuertes vientos, lluvias y ríos, pero la casa no se caerá porque está construida sobre la roca que es Cristo. Hemos tratado de cambiar, de superar miedos complejos. Hoy es el tiempo de hacer ajustes en nuestra vida y comenzar a reconocer que no hemos hecho todo lo que está de nuestra parte, a nuestro alcance, para apoyar nuestra transformación de parte del Señor. Hoy quiere recordarnos el Señor que debemos permitir que su mano de amor nos moldee, nos transforme, porque formamos parte de su diseño divino. Muchas veces no nos gusta que Dios cambie nuestros planes. Queremos muchas cosas, pero no nos gusta que cambien el plan que teníamos inicialmente. Pero es que el plan de Dios es más alto que el nuestro. Si tienes un plan para triunfar en la vida diferente a lo que Dios ya ha dispuesto para ti, vas a enfrentar consecuencias. Sus planes son más altos que los nuestros. Cierra tus ojos y vamos a orar allí, por favor. Padre, te damos gracias por la palabra de hoy. Te pedimos, Señor, que nos perdones porque no hemos puesto de nuestra parte para no trabajar en nuestro llamado. Algunos, Señor, se han equivocado en cuanto a su identidad en Cristo, y eso no se nos puede olvidar, Señor. Le pertenecemos al Señor Jesucristo, que nos compró con su preciosa sangre. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en creernos algo que realmente no somos. Gracias, Dios, porque lo mejor que nos ha podido pasar es ser tus hijos. Gracias, Dios, porque hoy nos recuerdas que vienes a transformarnos, que tú tienes el poder para hacerlo, que necesitamos reconocer que tú eres el único que lo puede hacer. Y asimismo reconocer que tenemos debilidades aún en nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy también sabemos que el mejor ejemplo de humildad fue Jesús, porque vino a servir y no a ser servido, porque conoció su propósito de vida desde que nació. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos la gloria y la honra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir con esta palabra para toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero preguntar, o simplemente saber si hay personas en la red conectadas, que han llegado nuevas y están conectadas hoy al servicio de nuestra iglesia. Ahí va a aparecer un link, usted le hace clic y si usted desea puede dejar sus datos. Nosotros los vamos a llamar, los vamos a contactar. Queremos que usted se vincule a nuestra iglesia, que conozca nuestra iglesia. Usted tiene un lugar aquí en Casa Roca, Cartagena. Déjenos sus datos y nosotros lo llamaremos. Usted tiene un espacio aquí, ya sea con jóvenes profesionales, con hombres de bien, con casados, con mujer integral. Y si usted ha venido por primera vez, yo quiero que haga esta oración conmigo y todos los que están en la red lo van a acompañar y vamos a acompañar a todas esas personas que llegaron por primera vez. Por favor, repita conmigo. Señor Jesucristo, yo confieso que he pecado, pero también confieso y creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo abro hoy mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de hoy, soy tu hijo y mi nombre estará escrito en el libro de la vida. Y nadie lo borrará jamás. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenido nuevamente a Casa Roca, Cartagena. Por favor, déjenos sus datos y pronto lo estaremos contactando. Vamos a, en este momento, apoyar económicamente a nuestra iglesia. Recuerde que estamos todos pasando dificultades, inclusive la iglesia, pero jamás debemos abandonar el compromiso de apoyar económicamente a nuestra congregación, a nuestra iglesia.
obviamente a la congregación también, con nuestros diezmos y ofrendas. Padre, yo quiero darte gracias por las personas que diezman y ofrendan en esta iglesia. Bendícelos, Señor, recompénsalos al 100 por 1 y ayúdanos a hacer los milagros que necesitamos, a ver los milagros financieros que necesitamos en esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted va a entregar su diezmo y ofrenda, ahí aparecen los datos. Si va a dar su diezmo para la iglesia, ahí aparece la cuenta de la iglesia. Puede realizarlo mediante transferencias o consignación en un cajero o en un banco de nuestra cuenta. Si usted quiere hacer una ofrenda para el Ministerio de Misericordia, Amor y Servicio, ahí está la cuenta igualmente. Recuerde que estamos trabajando para tener un hogar en Cartagena y recuerde también que todos los recursos que van dirigidos al MAS serán destinados a ayudar a muchas personas necesitadas en este tiempo de crisis. Bueno, no me resta sino decirle que mañana, jueves 16 a las 6:30, hay Mujer Integral. Mujeres están todas invitadas, conéctense a la red. Y hombres de bien, 7 de la noche, lo esperamos. Muchas gracias por conectarse. Los amamos. Dios los bendiga.